Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Queremos dar este estudio bíblico titulado Volvamos a los principios, ¿verdad? De ser cristiano. Hace poco estaba leyendo, no estaba leyendo, sino también le preguntan a uno, pastor, ¿cómo saber que un cristiano es de sana doctrina? Y como ahora hay tantas divisiones y tantos tipos de cristianos, pero queremos dejar bien claro que no es que hay tantos distintos tipos de cristianismo. El cristianismo bíblico es uno. Y se supone que el cristiano bíblico pues era de sana doctrina. Pero hay tantas divisiones ahora, gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, que buscando un bien o buscando una pureza de evangelio se ha fraccionado tanto y cada cual reclama su verdad. Y eso es peligroso, gloria al nombre del Señor. Porque tenemos que entender, hermano, que nadie tiene una verdad absoluta, y gloria al nombre del Señor, sino que el cuerpo de Cristo, aleluya, todo aquel que esté en el cuerpo de Cristo, alabado y comprado a precio de sangre, y que dé fruto del Espíritu, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, es un cristiano. Ahora, queremos mencionar varios puntos, porque el principio fundamental de ser cristiano, tenemos que ir a la palabra, a la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se le menciona cristiano a los del camino, y obviamente se le menciona como una forma despectiva, de burla, porque se parecían a Cristo. Por tanto, podemos definir que el cristianismo es la imitación de parecerse a Cristo. Entonces nosotros tenemos que volver, aleluya, de alguna manera, aleluya, a proyectar ese cristianismo bíblico. Y para hacer eso, obviamente sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Pero también tenemos que seguir el ejemplo máximo que tiene la iglesia, que se llama Jesucristo. Ese es el centro. Y queremos comenzar por este punto número 1. Espero que esto dé para allá. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Dios. Y es su obediencia. Y acabamos de leer prácticamente su sumisión y su obediencia en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que presenta la Biblia, ¿verdad? Que el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó. Jesucristo, ¿verdad? Teniendo la misma naturaleza de Dios. Aleluya. No es por usurpación, sino por esencia, al ser igual a Dios. En esencia es igual. Colosenses dice que es la imagen visible del Dios invisible. No obstante, se anonadó a sí mismo, tomando forma o naturaleza de siervo, o sea, de un esclavo, hecho semejante a los demás hombres, o sea, participó de carne y de sangre. Y no solamente eso implica participó de carne y sangre, sino que implica padecer los mismos padecimientos como hombre. Y cuando hablamos como hombre significa como ser humano. Reducido a la condición de ese hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso representa una muerte de qué, como si fuera un malhechor, una muerte de maldición. Siendo, ¿verdad? Siendo inocente, padeció como pecador. Y a veces nosotros como creyentes, aleluya, estamos en la misma posición de Cristo, que siendo inocentes padecemos, ¿verdad? Como culpables. Pero la Biblia dice que Él enmudeció y fue como cordero a la cruz. Aleluya. Por lo cual también Dios le exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre sobre todo nombre, a fin de que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo está en la gloria del Padre, o a la diestra del Padre. Este pasaje de la Escritura vemos los elementos que conllevan la sumisión. Primero primero se despoja, se vacía de sí mismo, toma la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y se redujo hasta la humillación. Y esa humillación
lo llevó a una muerte de cruz, de tal manera que estuvo dispuesto a morir. El asunto es que él ya había muerto a la desobediencia y a la independencia, por lo que estaba listo para morir por la humanidad. O sea, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo, de obediencia al Padre totalmente, ¿verdad? Y esa obediencia, por eso que, alabado sea el nombre de Jesucristo, a la iglesia de Esmirna se dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en la buena hasta la muerte. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces cuando nos confrontan con estas verdades que son sencillas, el propósito de este estudio es que nosotros podamos meditar si nosotros estamos caminando a la altura de lo que, ¿verdad?, de lo que demanda ser cristiano. Segundo punto: amor para Dios, lo suyo y la humanidad. Aquí hemos hablado, ahorita vamos a hablar aquí de la santidad, tiene un orden, y el amor también tiene un orden. Jesús siempre amó a la humanidad, pero primero amó a su Padre. Primero se ama al Padre, luego a los suyos o sus discípulos, y después los que fueron sus amigos, y finalmente toda la humanidad. Y ese amor es un amor ágape, es el mayor estándar de amor, dice la Biblia, ¿verdad? Primera de Juan, que dice que en esto consiste el amor, que nosotros no lo amamos primero, sino que nos amó primero. Pero es importante, que quiero recalcar, es el orden del amor. Es imposible que usted ame a todo el mundo, pero no ame lo suyo. O es imposible que usted ame a los demás y no ame al Padre. Primero se ama al Padre. ¿Por qué? Porque el amor, ¿de dónde emana? Del cielo. Es imposible que usted ame al prójimo si primero usted no ama al Padre. ¿Se oye? Primero se ama a Dios y después se ama a las almas. Hay gente que dice: yo amo las almas, pero no le predica lo que la Biblia dice, pero no está amando como es. Aleluya, porque si amara primero al Padre, le predicaría a las almas lo que tiene que predicarle. A su nombre sea la gloria. Y hay gente que aman a todo el mundo, pero no aman a los suyos. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. A su nombre sea la gloria. Una vez nosotros tenemos un miembro de la iglesia, hermano, alabado sea el nombre del Señor, que estábamos orando porque era más duro que los cimientos del mojo. Aleluya. Y eso hay que ministrarle cada rato, porque tenía la mujer en siglo XX, aleluya, lavando la ropa a mano. A su nombre sea la gloria. ¿Se oye o no se oye? Acá no lo conoce. A su nombre sea la gloria. Y hay creyentes, hermanos, que aman a todo el mundo, pero no aman a su familia. O a gente que pretenden amar más a su familia que a Dios. Y primero se ama primero a Dios, luego a lo suyo y después al mundo. Y Jesús demostró ese ejemplo. Su nombre sea la gloria. Como se menciona en el apartado anterior, él aprendió obediencia, despojándose de sí mismo, de la manera de mostrar el amor para con su Padre. Su obediencia refleja su amor para con Dios. No había otra manera de mostrarle ese amor que sentía por su Padre. Entonces queda por sentado que sin obediencia no hay amor verdadero para Dios. El amor al Padre se demuestra en la obediencia. ¿Y cómo se demuestra la obediencia? Guardando su palabra. Y la Biblia lo dice. ¿Cómo demostramos el amor? En aquellos que guardan su palabra. Su nombre sea la gloria. Y eso es muy importante dejarlo bien claro en este cristianismo que se pretende vivir en este tiempo. ¿Por qué? Porque este cristianismo simplemente es un cristianismo que pretende mostrar su amor en un culto, en un concierto, levantando las manos y de alguna manera expresándole a Dios su amor, pero su corazón está lejos de Dios. Y me corrijo, no es moderno, eso viene de los tiempos de antes, porque hasta Isaías lo dijo, Jesús lo repitió cuando se encontró con los fariseos, que este pueblo le honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y cuando la Biblia habla de corazón,
está hablando del centro de la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces es imposible decir que yo amo a Dios, sino que guardo su palabra. Si no hay obediencia a la palabra. 1, 2, 3, probando. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 2 a 10. Voy a leerlo. Quizás esto es una versión un poquito más ampliada, pero la leemos. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 2 al 10. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo nombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna conociste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame tu presencia, la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Y a los que escogiste el mundo para dármelos, le ha hecho saber quién eres tú. Eran tuyos y tú me los diste y me has hecho caso de tu palabra. Ahora pues, saben que todos los que me diste vienen a ti, pues le ha dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad han venido a ti y han creído en que tú me enviaste, y yo te ruego por ello. No ruego por los que son los del mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. A su nombre sea la gloria. El amor de Cristo para con los suyos consistía que en él conocieran al Padre. Usted ama, usted tiene que mostrarle al Padre, al mundo, aleluya, se muestra al Padre, a su nombre sea la gloria. Consistía en que aprendían a darle gloria a Dios de toda su vida. Él era. El hombre fue hecho para darle gloria únicamente a Dios en la tierra. Por lo que vemos hasta el momento, el amor de Dios es más que un sentimiento. Y ese es el problema de hoy, que se resume o se comprime el amor hacia Dios con un mero sentimiento. Hace unos días atrás me escribió alguien y dijo: estoy apartado, yo, a mi hermano se le rompió el matrimonio. Y yo dije: ¿cómo va a ser? Pues si tú sabes que Cristo viene. Él dice: sí, yo lo sé, lo que pasa, pastor, es que no está el deseo de ir a la iglesia. Ahí es donde está el problema. Que la gente pretende siempre caminar por sentir. Esta tarde yo venía escuchando una canción en la radio y decía el cantante que ya no sentía el fuego. Porque prenda un microondas que meta la mano. Porque aquí hay momentos, hermano, que no se siente nada. Entonces el día que no sientas nada, ¿qué tú vas a hacer? El día que tú no sientas nada, ¿qué? Te vas a callar la boca. El día que tú no sientas nada, vas a dejar de orar. El día que tú no sientas nada, vas a dejar de glorificar a Dios. ¿Ves? Porque claro que nos gusta sentir su presencia. Y su presencia es real. Aleluya. Pero no podemos negar los momentos del silencio, los momentos del desierto. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a caminar no solamente por lo que yo siento, sino por lo que sé que tengo que hacer en obediencia. Su nombre, ¿cuánto bendice el nombre del Señor en esta hora? Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar en esa dimensión de obediencia, mucho más por sentimiento, mucho más por sentir compromiso con el Señor. Ahora, otro punto muy importante, perdí los números. Estamos hablando, ¿verdad?, de la esencia del cristianismo y estamos comparando el carácter de Cristo, comparando con nosotros y hablándolo. Y una de las cosas que mantuvo a Cristo en victoria fue la oración. Tan sencillo como eso. La oración, pero de verdad. No la oración donde tú babeas la almohada y tú le puedes babear de vez en cuando. El problema es que si lo hace todos los días. ¿Usted me está entendiendo? Porque usted tiene que clamar, la oración tiene que ser proactiva. Tiene que haber clamor, es una oración, es una conversación con el Señor. Yo oro, yo entro en la presencia de Dios, Dios me abre el corazón, me ministra a través de su palabra, las escrituras, pone pensamientos en mí que no son míos para dirigirme. ¿Ve? Porque yo hablo, Él me escucha y Él me habla. Pero esa oración, hermano, que usted siempre está hablando y usted no escucha,
La voz de Dios, y ojo, usted la puede escuchar audible porque Dios le puede dar experiencia. Pero Dios abre el corazón, Dios abre la mente. Como siempre digo, ¿y cómo usted conoce la voz de Dios? Pues fácil. Pues la Biblia dice que las ovejas conocen su voz. Usted va a saber cuándo es Dios, cuándo no es Dios. Porque la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios no causa temor. La voz de Dios es clara. La voz de Dios produce convicción, no produce duda. Si usted estaba orando y viene un pensamiento, usted duda, pues probablemente sea el sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, usted siente seguridad de que es Dios. No fue Dios. Entonces la oración, Jesucristo mismo lo dijo en el Sermón del Monte, mas tú cuando ores en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y orando no use vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán que oídas. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tiene necesidad antes que vosotros la pida. Está diciendo, no piensa que por tu palabrería, por repetir mucho las cosas, confía, habla con Él, ora con Él. No es una cuestión de ritual externo, es cuestión del corazón. Eso es lo que Cristo quería decir. Habla con el corazón al Padre en el secreto, en el silencio, ahí habla con Él. Y la oración produce en nosotros todas estas cosas que estamos viendo en Cristo. Obediencia, amor. Hay gente que ora y no tienen amor. Hay gente que ora y no tienen obediencia. Hay gente que ora. ¿Y qué pasó? Yo no entiendo. Explícame. Porque es que no está orando. Tú estás arrodillado, pero no estás orando. Porque la oración te conecta y la oración te lleva a la presencia de Dios. ¿Y que yo hablo de la presencia de Dios? No en el sentido místico. Estoy hablando en el sentido de que la presencia de Dios es real. Usted tiene, la Biblia dice que llame hasta que se te abra. ¿Ve? Y esa insistencia, ese clamor. Y entra en ese lugar donde los pensamientos contrarios se van, lo que no te deja concentrarte en la oración se va. Y entra en esa oración donde hay paz, donde tú escuchas la voz de Dios, donde hay comunión íntima con Dios. Se oye, hermano. El lugar para orar es la intimidad, o sea, el secreto. La forma de hacerlo es espontánea. Es la espontaneidad. Sí, hermano. Aleluya. Es la espontaneidad. Eso es muy tremendo. Uno recibe tantas llamadas y dice, pastor, ¿cómo yo tengo que ayunar? A las 6 de la mañana, a las 4 con agua, con yuca, con ñame, con coco, con piña, aguacate sin aguacate. ¿Ve? Y yo entiendo que la gente está buscando una solución, pero la intimidad y la búsqueda con Dios no se basa en reglas, en horas, en aquello, se basa del corazón. Claro que hay ciertas horas, cierto momento que ustedes... Pero si usted no está envuelto el corazón, no sirve. El deseo de buscar a Dios. Como decía el salmista, que iba a tierra seca y árida para ver tu gloria y tu poder. Si no hay deseo de buscar a Dios, no hay esta espontaneidad. Aleluya. A veces caemos en ritualismo, como aquí hemos estudiado un sinnúmero de veces, ¿verdad? Y es el pasaje que se me ocurre y que en Isaías capítulo 1, que el pueblo hacía fiesta, el pueblo sacrificaba y el pueblo hacía aquello. Y Dios lo que quería un arrepentimiento genuino del corazón. Su nombre será gloria. O sea, Jesús oraba, y si Jesús era 100% Dios y 100% hombre y oraba, ¿cuánto más nosotros no tenemos que orar? Ya no se habla de la oración. Aleluya. Lamentablemente, los ministerios de antes se enfocaban en la oración. La oración, la oración. Ahora es el micrófono, el Facebook Live y ministrar. Pero no se habla de la oración. Por eso usted los ve que cogen barquillas, hacen aquí y allá y caen después reventados y explotados. Porque no hay fundamento.
Cuán importantes son los fundamentos. Amén, hermano. Y la formación de Dios en nuestra vida y esperar el tiempo de Dios. Otra cosa que Jesús tenía es que Jesús tenía santidad. Reflejaba la santidad del Padre. Era un instrumento exclusivo de la verdad. Y para hacer buenas obras en pro de la más necesitado, la santidad de Jesús es ausencia total del pecado. Satanás no podrá reclamar nada de Jesús, nada de Él, ¿verdad? En su vida. Santidad es separado del pecado. Separado del mundo. Hay gente que está separado del mundo, pero no está separado del pecado. ¿Por qué? Porque pecado no solamente es meterse droga, beber ron, cerveza. Pecado es no dar en el centro de la voluntad de Dios. Pastores, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que dice la Escritura. Si yo no doy en el centro de las Escrituras, de lo que Dios quiere de mí, pues, es errar al blanco, eso es pecado. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo pecamos? Que pecamos nuestras prioridades, ¿sí? Pecamos nuestra administración, porque la Biblia dice que nosotros somos mayordomos. Somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos de nuestro dinero, somos mayordomos de nuestra familia. ¿Usted me está entendiendo? Y en ese sentido, en esos renglones, porque nosotros hablamos de santidad y pensamos en Jope, pensamos en aquello y está bien. Y entonces tenemos más que esa mentalidad. Pero no pensamos que santidad también es separación del pecado y dar en el centro de la voluntad de Dios. 2, 3 se oye, hermanito. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que tener, hermano, que el enemigo no puede reclamar nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una vida en santidad. En espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Y de dónde venía esa santidad? Esa santidad venía del Padre. Recuérdese, hermano, que Jesús dijo, sí, ¿verdad? Que en Él, separado de Él, nada podemos hacer. O sea, gente que quieren santificarse, aquí lo hemos hablado otras veces, que la santidad es separación y consagración para el uso exclusivo de Dios. Entonces la gente quiere con separación, pero no quieren consagración, una santidad media. Jesús tenía la separación, pero también tenía la concentración, la consagración, discúlpeme. ¿Ve? Por eso que Jesús lo acusaban de comer con ¿qué? Con publicanos y pecadores, pero él lo que estaba ahí era predicando la palabra del Señor. Se oye, no hacía lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque tenía esa santidad que venía del Padre por medio de esa intimidad con el Señor. No solamente tenía separación del pecado, sino que tenía consagración a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Se oye, hermano? Consagración a Dios. Hay gente que le hace falta consagración. Esa vida de apego al Señor. Aleluya. De verdad, no de apariencia. Aleluya. Pues gente que tienen, todavía me acuerdo, hermano. Esas escuelitas que había antes por ahí en los campos, esas escuelitas que eran hasta 3er y 4er grado que uno iba. Pues había una escuelita de esa que yo iba y hay un vecino que era cristiano. Y todas las mañanas cuando yo llegaba de la escuela lo escuchaba orando. Bueno, la casa era por allá y se escuchaba en los salones el hombre orando. Ya que usted no sabe después. Después que terminaba orando, así como se escuchaba orando, se escuchaban las pelotas de mala palabra que decía. Así como lo oye. Todavía me acuerdo. Yo estaba en 3er grado. Porque era una apariencia de consagración. Cuando verdaderamente nos consagramos a Él, como Dios manda, Él te va a dar poder para vencer al pecado. ¿Ves? Es causa y efecto. Aleluya. Tenía otra cosa que tenía Cristo, que debemos tener nosotros como cristianos. Era mansedumbre y humildad. Su mansedumbre reflejaba la obediencia que tenía la del Padre. Confiaba en Él de todo corazón.
La Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. En la humildad de Jesús encontramos el descanso para vuestras almas. Se oye, hermano. El hombre no puede tener descanso a causa de su orgullo. La antítesis del orgullo humano es la humildad de Cristo. El hombre pagano tiene mucho en qué poner su confianza, tener a sus dioses. Demasiado como resultado le trae solamente infelicidad. Su orgullo no permite que haya otra. La única opción es la fe en Jesucristo. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, encontramos en Él todo lo que necesitamos, la paz real y la verdadera paz para nuestras almas. Juan 15 otra vez repite, sin mí nada puedes hacer. La verdadera humildad consiste en abandonar totalmente en los brazos del Señor y depositar en Él nuestros medios, nuestro futuro, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras debilidades, nuestras pasiones y nuestros deseos. La humildad de Jesús va de la mano con la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre consiste en su carácter tierno y dulce, y su humildad consistía en el calor, en colocar toda la fe en el Padre Celestial. Algunos confunden la mansedumbre de Jesús con la fragilidad, así como en el caso sería la fragilidad en un auto dependiente, sino en una dependencia absoluta de Dios. Él nunca confió en un depósito bancario, títulos académicos, ni en con el status quo. Y yo meditaba, hermano, que una cosa es guardar el testimonio y otra cosa es, mire, fíjese bien, hermano, Dios nos ha comprado con su sangre, ¿sí o no? Nos ha hecho ¿qué? Libre, ¿sí? Y usted viene en esa libertad en Cristo, no libertinaje, libertad en Cristo. Usted viene a la iglesia y se convierte en un esclavo del diablo, se convierte en esclavo de los hombres. ¿Y cómo así, pastor? Porque usted cree que guardar el testimonio es guardarse de qué es lo que va a decir la gente. La gente siempre van a hablar. ¿Usted sabe que yo he aprendido en 20 años de ministerio? Que lo que la gente hable, eso no importa. Ni te va a quitar la bendición de Dios, ni tampoco te va a dar más. Porque lo que Dios dijo se hace siempre y cuando usted se mantenga en obediencia. La gente se convierte en esclavo de los hombres. Aleluya. En esclavo de los hombres por el qué dirán. El qué dirán. Y muchas veces la gente, hermano, vive un evangelio. ¿Sabes por qué la gente vive un evangelio? La gente vive un evangelio porque simplemente lo identifica con X o Y grupo. Especialmente, aleluya, hay gente que le gusta el libertinaje y otros que no le gusta el libertinaje, pero simplemente se llaman sana doctrina y son de sana doctrina y hacen lo que es, y creen que sana doctrina no es como el pavo, sana doctrina no es despedir el año, sana doctrina no es celebrar aquello, celebrar lo otro. Entonces, como ellos están en ese combo y ese corillo, se sienten bien. Pero no lo viven porque la Biblia lo dice. La Biblia lo viven porque el hombre dice que vivan eso. Y eso es ser esclavo de los hombres. Los requisitos de la santidad los pone Dios, no los pone los hombres. Luchan. Esa apúntese esa. Porque hay gente que en este año, en el 2017, era pecado, acción de gracia. En el 2018 le añadieron Día de Padre y Día de Madre. En el 2019 le añadieron yo no sé qué. Entonces todos los años le siguen añadiendo a la Biblia. Entonces van a querer una Biblia nueva, ¿eh? Es clase malicia. Yo no vivo lo que la gente dice que uno vive lo que la Biblia dice que uno tiene que vivir. Aleluya.
Y eso es importante porque la gente se convierte en esclavo de los hombres. Usted no puede convertirse en esclavo de los hombres, ni tampoco le puede tener miedo a los hombres. Los hombres lo que hacen es paralizar. La gente lo que hacen es detenerse al plan que Dios tiene con uno. Porque el único que puede saber el plan que Dios tiene contigo es tú, más nadie, tú y Dios. Amén, hermano. Jesús también tenía una pobreza voluntaria. Y escuche bien, con ella enriqueció a los más necesitados y a los que en él confiaron de todo corazón. A él no le hicieron pobre, sino que decidió ser pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 3. A esa clase de pobreza se refería a la pobreza voluntaria, sino que con el objetivo claro para en esa pobreza fueran enriquecidos. Aleluya. ¿Enriquecidos de qué? De esas bendiciones espirituales que muchas veces las cosas materiales ocupan el lugar de Dios. Su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo y los profetas, los demás apóstoles experimentaron esa pobreza, lo cual consistía en estar libre de todo apego a lo material. Su única riqueza era el poder de Dios, la riqueza del reino de los cielos. Al experimentar esa pobreza somos libres de todo afán, de estrés cotidiano en toda la vida. El Señor instituyó a sus seguidores a estar libres de ese afán, hermano. En Mateo capítulo 6 dice: no angustiéis por vuestra vida, o no afanéis por vuestra vida, porque cada día trae su propio afán. Aleluya. Entonces era una pobreza voluntaria que lo llevaba a una dependencia total del Señor. Aleluya. Se oye, hermano. Jesús y su enseñanza. Otro punto muy importante. Su enseñanza estaba centrada en el amor a Dios, en la humanidad. Y en ambos polos van de la mano sin coherencia alguna. Jesús fue el maestro por excelencia, aparte de su enseñanza registrada en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Las parábolas dadas enseñando acerca del reino, las enseñanzas de Jesús se centraban en el verdadero y único amor, el amor divino, el amor ágape, el amor que ama y siempre ama. Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo unió a Dios al Padre y la humanidad. Él fue el de esa reconciliación para que esa enemistad que era producida por el pecado se acabara, hermano. Gloria al nombre del Señor. Se oye, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Su enseñanza apuntaba al establecimiento del reino en los corazones de los hombres. Ese reino no vendrá con advertencia, sino que dirán allá, lo aquí, lo allá, ¿verdad? Jesús era reino de Dios. Todo lo que tomaba en su espíritu entraba automáticamente a ser parte de ese reino espiritual que Cristo vino a establecer. Todos los que proclamaron el derecho de ser sus seguidores deben identificarse en su léxico en hablar del amor de parte de Dios con los hombres y el establecimiento de su reino en los corazones de los hombres en el ahora. A su nombre sea la gloria. Como dice la palabra: hágase tu voluntad como los cielos, así también en la tierra. Aleluya. O sea, establecimiento de la voluntad de Dios en los corazones de los hombres. Nuestros corazones después del cielo, vamos a ver si, bueno, otro punto muy importante. Es como por el punto número 5 o 6. Jesús tenía compasión y comprensión. Compasión y comprensión. Cuando multiplicó la pan y los peces, dice que tuvo compasión de la multitud. Su compasión reflejaba el gran amor de Dios, un amor desinteresado que no era mezquino, era puro y cristalino. Él se acuerda de que somos polvo, como dice el Salmo. Eso nos ha apegado conforme a nuestras iniquidades.
Por eso Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque se acuerda que somos polvo. Si fueran a pagar conforme a nuestras iniquidades, hermanos, nos hacían eso mismo, polvo. A su nombre, ceniza, tuviéramos hecho. Pero Él se acuerda que somos polvo y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Nosotros dan gloria a Dios por eso. Sin duda alguna, para tener comprensión es necesario la compasión. Él siempre comprendió a los que se le acercaban, no importaba su posición social, género, tamaño, color, siempre había comprensión para todos. ¿Escuchó eso? Comprensión, porque hay gente que quieren encajonar a Dios. Ese evangelio de estructurar a Dios. Yo creo que aquí yo predico un mensaje, ¿verdad? En Job. Saca a Dios de la caja. Y lo predican otro. Saca a Dios de la caja. Los amigos de Job querían encajonar a Job de acuerdo a su capacidad para de alguna manera entender qué era lo que Job estaba pasando. Todo, de Job para abajo, todos estaban equivocados. Porque ese es el problema, que pretendemos encajonar a Dios. A su nombre. ¿Qué significa eso? No es que Dios hace acepción de personas. Es que cada uno de nosotros venimos con diferentes problemas, diferentes backgrounds, diferentes situaciones. Y muchas cosas, lo que se te aplica para ti no se te aplica para el otro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que comprende y entiende. ¿Usted me está entendiendo? Entonces dicen amén a eso. Esa gente que el evangelio incomprensible, que quieren meter a Dios dentro de una caja y meterla a Dios y medir a todo el mundo con la misma caja. Ni el reino de los cielos mide a todo el mundo por igual, porque la Biblia dice: con la misma vara que mide, volverás a ser medido. Eso significa que no todo el mundo se va a hacer medido igual. Va a ser medido conforme usted es medido, o como usted mides a otro. 1, 2, 3 probando. Porque hay gente, no, que la Biblia dice esto. Claro que la Biblia dice esto, pero hay unas pormenores que a veces hay que sentarse a dialogar con las personas a ver qué pasó. Porque el Dios que usted sirve y que yo le sirvo es un Dios comprensible. Se oye, hermano. 1, 2, 3 probando. Se oye. Jesús siempre comprendía a los que se le acercaban a Él. No importaba su posición social y todas estas cuestiones que ya lo leímos. Y esta compasión es el reflejo de su gran amor. Si este elemento de nuestra visión es una visión miopia, estamos ciegos, aleluya. Tenemos que entender, hermano, tenemos que ser más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los religiosos de la época no podían comprender el porqué de su actitud y de la compasión o comprensión por los pecadores. Y vamos a dar un ejemplo. Jesús sanó a un hombre en el templo de una mano seca. ¿Era un hombre o una mujer? ¿Ah? Un hombre de la mano seca. Y se escandalizaron. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Jesús le dijo: pero ven acá, ustedes no mueven ustedes las vacas, ustedes y las ovejas y las ovejabras, no lo mueven. Y es sábado. ¿Y cómo Dios no puede sanar a esta hija de Abraham, a este hijo de Abraham? A su nombre sea la gloria. ¿Ve? Jesús también trajo otra cosa a colación muy importante. Aleluya, acerca del día de reposo y el alimento. Jesús dijo: pero tú no leyeron cuando David y vino con hambre y con sus hombres, y le dijo al sacerdote que si tenía pan ahí, y el sacerdote dijo: solamente hay el pan de la propiciación. Era el pan que se ponía a la mesa en el lugar santo. ¿Sí? Y esos hombres participaron de ese pan que se suponía que no se comiera porque estaba en la presencia de Dios. Y era un pan que representaba, ¿qué es más importante? Yo tener 4 panes aquí, 4 panes sobados, que tipifican, porque eso era sombra de lo que había de venir, Jesucristo. Y había unos hijos de Dios con hambre en el campamento. ¿Qué es más importante? Tener ese pan que está ahí, que es tipología de Cristo, o dar ese pan para que puedan alimentar a alguien que tiene hambre.
¿Pero qué decía la ley? Que no era lícito, pero se le dieron de comer. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios comprensivo. Si fueran 2 o 3 pastores que yo conozco, dejan morir la gente de hambre y dejan el pan ahí que se llene de gusanos. Yo no, eso es santo. Eso no hay quien lo toque. Porque hay cosas que tienen prioridades, hermano. La salvación de un alma es prioridad para Dios. Suplir una necesidad para Dios es prioridad. Aleluya. La gente vive en ese evangelio tan cuadrado que a veces hay gente que dejan morir, hermano. Gente muriéndose, hablando hasta espiritualmente al lado de ellos, por culpa del evangelio incomprensible. No el evangelio incomprensible, el evangelio que ellos mismos crean que no tienen comprensión para entender a otros. Se oye, hermano. Pero qué bueno que nosotros le servimos a un Dios que es varón experimentado en quebranto. Él entiende lo que usted está pasando, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Él entiende lo que tú estás pasando. Quizá gente que están a tu alrededor que no entienden, pero sí Dios entiende. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La mala interpretación de su estilo de vida le llevó a pensar que él era el único pecado igual a los que lo rodeaban. Un día le dijo: no he venido a los sanos, sino que he venido a los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces alaban a Dios en esta hora. Muchas veces cuando predicamos de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, nosotros nos ponemos en los zapatos de la mujer. Gracias, Señor, que no me apedrearon. Pero muchas veces en la escena y en la predicación nosotros no somos la mujer. Nosotros somos los que estamos rodeando a la multitud con las piedras en las manos. Aleluya. Voy a ponerme los espejuelos que no veo. Se lo voy a repetir otra vez. Esa yuca. A veces nos ponemos los zapatos de la mujer que fue sorprendida en pecado y que Dios tuvo misericordia. Pero la pregunta es: si usted tuviera la escena de esa historia, ¿quién usted sería? Y cuando comenzó a escribir en tierra, dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Quién se fue? Desde lo más viejo hasta más los jóvenes. ¿Por qué lo más viejo? Porque habían vivido más, tienen más pecado. Tenemos que ser como Jesús. Y la única manera de ser como Jesús es acercándonos a la presencia de Dios a través de la oración, habitando en la presencia del Señor. Aleluya. Entonces dicen amén a eso. La Biblia, hermano, del hijo pródigo enseña cuán gozo hay en el cielo por uno que se arrepiente de sus pecados. Otro punto muy importante: Jesús tenía justicia y equidad. Su justicia se basaba en la equidad y su equidad se basaba en la justicia divina. Contrario a la justicia religiosa en el sistema pagano en su época terrenal, esta justicia y equidad obligatoriamente intervenía en su santa ley. Por ser el autor y consumador de ella, le dio una interpretación correcta, el espíritu necesario para la misma. Lo que estamos hablando, todo va cogido de la mano, porque la gente se apegaban a la letra y se olvidaban del espíritu, que era la justicia, que era la misericordia y que era el amor, que era el centro de esa ley. Pero como los religiosos tenían algo, o sea, no tenían lo que Cristo tenía, que era la vida espiritual, no podían comprender y le daban otra interpretación. ¿Y tenían la interpretación de quién? De los ancianos.
¿Y qué hacían dichas interpretaciones? Dichas interpretaciones lo que le hacían era añadirle. Por eso Cristo dice, muchachos, ustedes le atan unas cargas pesadas a los hombres que ni ustedes mismos lo mueven con un dedo. Porque no tenían al Espíritu. Si no se tiene al Espíritu, cuando usted lee la Escritura, el Espíritu Santo no le va a iluminar las Escrituras. Aleluya. Y usted se va a acercar a las Escrituras como si fuera un libro de mecánica. Entonces alaban a Dios en esta hora. Pero cuando usted le ilumina al Espíritu, aleluya, Jesucristo le dio la correcta interpretación a la ley, aplicando el Espíritu de la ley, la justicia, la misericordia y el amor. A su nombre sea la gloria. Entonces dicen amén a eso. Jesús fue la hermenéutica viva. Por ser el autor de las Escrituras, y al fin y al cabo, Él es el logo, la palabra encarnada, imagínense. Después de 400 años de silencio, y habían nacido los saduceos, los fariseos y todo lo feo, hablando disparate y poniéndole palabras a la boca de Dios, encarnó la palabra y la palabra misma habló. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 que dice que Dios, habiendo hablado a vuestros padres por medio de los profetas, Dios ha hablado en este último tiempo por medio de quién, de sus hijos, de su hijo. 400 años en silencio, se levantaron un sinnúmero de interpretaciones falsas, incorrectas, que estaban matando espiritualmente al pueblo. ¿Qué Cristo encontró? Cristo encontró gente enferma. ¿Se oye? La injusticia de los fariseos, la acepción de personas de los fariseos, cuando ¿qué? Porque tiraron a la mujer sorprendida a todo adulterio, y donde que estaba el hombre, porque no lo trajeron. ¿Dónde estaba el otro? La injusticia. Pero Cristo, la palabra, bajó. La hermenéutica viva, la del Espíritu, la palabra encarnada, habló. Los religiosos y los rabinos de la época tropezaron ante tal interpretación gloriosa de las Escrituras. Aún la comunidad de su época se asombró. Les enseñó como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué significa eso? No es que le enseñaba en el sentido literal de transmitir el mensaje que se siente la autoridad. Eso lo que significa es que el único que tenía autoridad de interpretación eran los sacerdotes. Ellos escuchaban el mensaje del sacerdote y lo demás lo que hacían era repetir lo que escuchaban de aquel que tenía autoridad para interpretar. Por eso cuando Cristo enseñaba, enseñaba como alguien que tenía autoridad, o sea, como un sumo sacerdote, como una persona que interpretaba las Escrituras, que tenía autoridad de interpretación, y no enseñaba como los fariseos, enseñaba como alguien, dice la Biblia, que se maravillaban de su doctrina, porque no era una doctrina muerta, de hipocresía, apagada como los fariseos. Su nombre. Me está dando ganas de predicar. Porque cada vez que yo pienso, hermano, en esa sana doctrina sin fuego, sin presencia, que lo único que la gente lo hacen es criticar y criticar y criticar, que no pueden ver que no pueden ver la bendición de otro, que no pueden ver a otro prosperando, que no pueden ver a otro haciendo nada, y siempre está el dedo acusador. No hay un reflejo del amor, de la misericordia, no hay un balance bíblico. Es una doctrina muerta que seca a la gente y lo que hace es producir amarguras en el corazón. Raíces de amargura. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de la injusticia, de la gente que viven y no predican lo que viven. Y eso crea raíces de amargura. Hay gente que no quiere saber del evangelio por ese tipo de personas que le van a tener que dar cuenta a Dios. Porque si nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, ¿verdad? Hay que darle cuenta a Dios por cada vida. 1, 2, 3 probando. Se oye, hermano. Una tradición cuenta que Jesús no fue admitido como candidato a estudiar en la escuela de los rabinos por ser considerado como resultado del pecado. Le llamaban hijo de pecado. Por lo
que fue descartado como rabino de aquellos días. Sin embargo, llegando a la edad de ejercer en su ministerio establecido por Dios el Padre, él destacó excelentemente más que su contemporáneo. Él tenía la unción de Dios. Que es importante hoy esa unción para ejercer justicia, equidad y todos los niveles de la vida. Esa unción, aleluya, está en las Santas Escrituras, hará de nuestra vida la diferencia en nuestra sociedad perdida en el pecado y la justicia. Otro punto muy importante de los puntos fundamentales de ser cristiano: Jesús vivió una vida de perdón. Jesús vivió una vida de perdón. Si yo no perdono, no me perdonan. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónanos porque no saben. ¿Quién fue que imitó después de Jesús esa palabra? Esteban. Pues Esteban estaba pegado a Jesús, porque humanamente, hermano, para repetir esas palabras no está fácil, ¿sabes? Solamente en la vida del Espíritu puede repetir esas palabras. Y la vida de perdón se ha perdido en muchos llamados cristianos. Su misión no era perder a nadie. El mejor lugar para perdonar Jesucristo a la humanidad fue en la cruz del Calvario. El mejor momento para perdonar a Jesús a los pecados de todo el mundo fue el sufrimiento del Gólgota. El mejor paradigma a seguir, que era identificarse como el genuino Hijo de Dios. En la oración diaria Jesús estaba el perdón. Perdónalo porque no saben lo que hace. Hoy nuestra oración diaria al Padre Eterno debe ser la misma. Perdónalo a los que no me aman, a los que me maldicen y desean el mal para mí, y a los que me hacen mal, perdónalos hoy y mañana. ¿Sí, hermano? Pero yo no escucho ese mensaje. ¿Sabes lo que yo escucho? Yo lo escucho. Dios mío, ayúdame. Yo escucho mensajes que Dios va a matar a los que te hacen la queja. ¿Cuál es el mensaje que yo escucho ahora? Dale gracias a Dios a todos los que se fueron de tu lado porque eran estorbo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tú eres mejor que ellos, ¿eh? Yo soy mejor que ellos. Tú eres mejor que ellos. Usted se está fijando en el centro del evangelio. Usted se está fijando en el centro del evangelio, que no es un evangelio centrado en Dios, sino es centrado en el hombre, en el yo. En el yo. Hay unos cuantos posts por Facebook, ¿verdad? Que si los que se fueron de tu lado y qué sé yo. ¿Cómo que se fueron de tu lado? Hay gente que vienen y van. Y como Dios trabaja contigo, también trabaja con ellos. ¿Ves? Aunque hay gente que son cizaña. Aleluya. Pero Dios da oportunidad hasta que los últimos. Pablo dijo que hay gente que predican la verdad, predican, y otros predican por envidia, por celo. Pero ¿qué Pablo dijo? Como quiera Cristo está anunciado, como quiera Cristo es anunciado. Por eso es que la cizaña no va a ser arrancada hasta el fin de los días. Porque si arranca juntamente la cizaña, se arranca el trigo también. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Seguimos, hermano. Jesús tenía compromiso. La vida de Jesús era una vida de compromiso. Su compromiso se reproduce en la palabra fiel. Aleluya. Como el nombre de Apocalipsis, cuando se revela en su segunda venida, que decía fiel y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué será que se presenta ese cuadro de fiel y verdadero? Porque Él dijo que vendrá y hay que estar su manifestación del fiel y verdadero a establecer su reino milenial en el Apocalipsis. Él es fiel y verdadero. Cumplió su palabra, lo dijo y lo hará. A su nombre sea la gloria. Si nosotros la Biblia dice que si nosotros fuéramos infiel, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El compromiso con sus hijos es incondicional hasta el fin del mundo. Su compromiso se basa en su amor,
y en su santa palabra. No habiendo otro más grande que Dios, se sometió a su santa palabra. En el Salmo 103 vemos el compromiso plasmado con su obra perfecta con el hombre. Salmo 103, versos 1 y 6 dice: bendice alma mía Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Es el quien perdona tus maldades, sana tu dolencia, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia. Él sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. A su nombre sea la gloria. Jesús tenía un mensaje de esperanza. Diga esperanza. El mensaje de Jesús siempre tiene que ver con contenido de esperanza. Nunca decepcionó a sus oyentes. Nunca fue fatalista. Tenemos que tener cuidado. A mí me gusta el mensaje del fin de los tiempos, pero hay que tener cuidado con eso, porque cada vez que uno oye a otra persona hablar, yo los escucho a veces, en Apocalipsis ponen al diablo como si fuera todopoderoso, como si fuera una cosa. Y yo quiero decirte que el Todopoderoso se llama Dios. Y muchas veces se habla de los fines de los tiempos y se resalta todas las señales. Claro que estamos conscientes de ellas. Pero le pregunto a la iglesia, todas estas señales negativas, todo lo que usted está viendo, ¿a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Arrebatamiento de la iglesia. No podemos olvidarnos del mensaje de esperanza en medio de la crisis. Este año es cuando más personas yo he visto, en mi Facebook han fallecido. Falleció mi mamá, falleció mi papá. Todo el mundo escribiendo, falleció fulano, mengano, sultano, se murió mengano, se murió el pastor tal, se murió. La pregunta es, hermano, si nosotros en medio de esta crisis estaremos transmitiendo el mensaje correcto que tenemos que transmitir en este tiempo. ¿Cuál es el mensaje que tienen que transmitir? La Biblia dice que somos luz en medio de ¿qué? De tinieblas, ¿sí o no? Y el mundo está en tinieblas, nosotros tenemos que dar esa luz. Yo no le creo ni papa a las noticias. Sé que hay una pandemia, sé que hay aquello, sé que hay otro. Pero hermano, hágale caso a la palabra de Dios en medio de esta crisis. Por eso nos lleva a otro punto. Jesús vivió una vida de fe. Y ya estoy terminando. Ya de fe hemos hablado un sinnúmero de veces aquí. Otro punto muy importante, Jesús vivió una vida de sufrimiento. Desde su nacimiento hasta su vida de adulto, Jesús pasó por el proceso de sufrimiento. Aunque el sufrimiento suele ser negativo, todo depende del terreno. Porque a Jesús la vida del sufrimiento no le causó raíces de amargura. ¿Ves? Todo depende de tu corazón. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Del corazón. La Biblia dice que el hombre, el buen tesoro, ¿verdad? Saca. ¿Y qué? Del corazón. Eso quiere decir que tu corazón es como un cofre. ¿Qué tú debes guardar en ese corazón? En ese cofre. La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque todos en un momento en nuestra vida nos han herido, nos han traicionado, ¿sí? Nos han abandonado. La gente han pasado sin número de cosas. El abandono, menosprecio, ¿sí? El rechazo, las heridas, el abandono, la traición. Ahora, ¿qué va a producir? Porque el enemigo está esperando que esas experiencias negativas produzcan en ti raíces de amargura. ¿Y por qué en algunos produce raíces de amargura y en otros no? Porque todo depende de lo que tú guardes en tu corazón. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Y Jesús, aunque experimentó el sufrimiento, vivió una vida sin raíces de amargura. Jesús es el príncipe de paz. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios.
Estamos terminando. Tenía silencio y prudencia. Su silencio y prudencia se resume en una sola palabra: sabiduría. Sabía cuándo callar y sabía cuándo hablar. Aleluya. Jesús tenía, y el último punto, y finalizo, Jesús tenía una vida dinámica. Todo lo que hemos hablado tiene que reflejarse en una vida que pueda alcanzar a otros para Cristo. Por eso Cristo dijo, repitió cuando regresó del desierto, lo que Isaías capítulo 61 dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Jehová. ¿Y para qué era eso? ¿Para danzar en los coritos? No. Y dance, porque eso es bueno. Tener libertad al espíritu. Era porque entienda, hermano, que nosotros tenemos que ponerle patitas a nuestra fe, porque la fe sin obra es muerta. Y nuestra vida cristiana tiene que ser una vida activa de ganar a otros para Cristo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y Jehová lo había ungido. ¿Para qué? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los vendados, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a consolar a los que están en luto, a ordenar que a los afligidos Sión se le dé esplendor en lugar de ceniza y aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Jesús vivió un evangelio activo, una vida dinámica. El cristianismo verdadero produce una vida dinámica. Servicio en la iglesia, consciente de que tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No era una vida pasiva. No es una vida de la iglesia a la casa de la iglesia dando frutos y qué bueno y todo está bien y vive la palabra, pero tiene que ser una vida activa, tienes que ver una vida de servicio para Dios. Si podemos de alguna manera, ¿verdad?, resumir el cristianismo, como comenzamos este estudio diciendo que el cristianismo es imitar a Jesucristo, esto sería básicamente un resumen de los fundamentos, ¿verdad?, los fundamentos de ser cristianos. Aleluya. ¿Cuánto bendice en el nombre de Jesucristo? Oremos al cielo. Padre eterno, Dios de misericordia,